No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Había tenido un día de esos que parecen no terminar nunca. Trabajo en una empresa de logística y cuando se juntan entregas retrasadas, clientes furiosos y jefes que parecen olvidar que uno es humano, las horas pesan el doble. Aquella noche regresé agotado, con la cabeza dándome vueltas de tantas preocupaciones. Lo único que quería era distraerme un poco antes de dormir, así que encendí mi laptop y empecé a jugar Fallout New Vegas, un juego que siempre me ha servido como escape. Me recosté en la cama con la laptop sobre la mesita de noche, intentando relajarme. Pero a eso de la medianoche me levanté rápido para ir al baño y, en el movimiento torpe, empujé la laptop con el codo. La vi caer en cámara lenta, como si el universo se burlara de mí, y luego escuché el golpe seco contra el suelo. Cuando la recogí, confirmé lo que ya temía. La pantalla estaba destrozada. Tenía esas grietas que se sienten como pequeños filos bajo los dedos y las típicas franjas multicolores que cruzan el monitor cuando queda arruinado. Fue como un recordatorio cruel de lo inútil que podía llegar a ser en los peores días. Me quedé un momento mirándola, sintiendo una mezcla de rabia y resignación, pero estaba tan cansado, tan saturado mentalmente, que ni siquiera tuve energía para enojarme más. Dejé la laptop a un lado, al pie de la cama, y me hundí en el colchón. Pensé, mañana será otro problema que resolver. La mañana siguiente, mientras me alistaba para el trabajo, la laptop estaba en el mismo lugar. La vi de reojo, evitando mirarla demasiado porque sabía que la sola idea de repararla me iba a drenar aún más. Todo el día en la oficina estuve estresado, imaginando cuánto me iba a costar repararla o si tendría que comprar otra. Incluso llegué a pensar en cómo iba a explicarle a mi jefe que probablemente tendría problemas para adelantar algunos proyectos. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, después de otra jornada agotadora, decidí enfrentar la realidad. Me acerqué a la laptop con esa sensación de resignación que uno siente antes de ver algo que no quiere aceptar. Pero cuando la levanté y abrí la pantalla, me quedé helado. La pantalla estaba perfectamente bien. No había ni una sola grieta, ni un solo rasguño, ni un rastro de aquellas franjas multicolores que yo había visto y tocado con mis propias manos la noche anterior. Era como si nada hubiera pasado. Me quedé sentado en la cama, con la laptop abierta frente a mí, sin entender qué demonios estaba pasando. Pasé los dedos por la superficie lisa de la pantalla, recordando claramente cómo la noche anterior había sentido las irregularidades de los vidrios rotos. Revisé una y otra vez, buscando alguna señal de que quizá mi memoria me estaba jugando una mala pasada, pero no. Yo lo había visto roto y ahora estaba intacto. El resto de la noche la pasé con una extraña sensación entre alivio y miedo. Alivio porque mi laptop estaba bien y no tendría que gastar dinero en repararla, pero miedo porque... ¿qué otra explicación había? No había forma de que hubiera soñado todo eso. La pantalla había estado destrozada, yo la había tocado y ahora estaba como nueva. No se lo conté a nadie porque sé que sonaría ridículo. Si le digo a mis amigos que mi laptop se reparó sola durante la noche, se reirían en mi cara o me dirían que estaba demasiado cansado y que lo imaginé. Pero yo sé lo que vi, lo que toqué, lo que sentí. Y aunque con el tiempo aprendí a convivir con esa duda, hay algo que me inquieta todavía. Si algo tan cotidiano y mundano como una pantalla rota puede arreglarse de la nada, ¿qué otras cosas en mi vida habrán cambiado sin que yo me dé cuenta? Cuando era niña, más o menos entre los 4 y 7 años, empecé a tener una pesadilla recurrente que me acompañó por años. No era un sueño cualquiera, de esos que uno olvida apenas abre los ojos. Este era tan vívido que muchas veces me despertaba llorando o temblando. Siempre comenzaba igual. Un hombre mayor aparecía de la nada, sin explicación, y me perseguía con la intención clara de matarme. No recuerdo que hablara o gritara, pero su presencia transmitía algo tan oscuro que yo, siendo apenas una niña, sabía que mi vida corría peligro dentro del sueño. Lo más extraño era que no siempre era el protagonista principal del escenario. A veces estaba entre la gente, como si fuera un transeúnte más en una calle concurrida. Otras veces se materializaba en lugares aleatorios, un parque, un pasillo escolar, incluso mi propia casa soñada. Yo lo reconocía de inmediato. Su rostro, arrugado y serio, me generaba un terror inexplicable, y apenas lo veía, despertaba antes de que pudiera alcanzarme.
Sin embargo, con el tiempo, él empezó a cambiar de táctica, como si hubiera notado que yo lo detectaba demasiado pronto. Recuerdo con claridad un sueño en el que llevaba puesta una máscara de luchador, de esas coloridas y brillantes, que contrastaba totalmente con su aspecto viejo y siniestro. Esa vez estuvo peligrosamente cerca de atraparme. Yo podía sentir su mano a centímetros de mi cuello cuando logré despertar de golpe, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Fue entonces que descubrí algo aún más inquietante. Ese hombre tenía un olor. No era un olor que hubiera experimentado jamás en la vida real, pero en mis sueños era tan fuerte y tan característico que terminó siendo su marca personal. Una mezcla indescriptible, como a hierro oxidado y algo rancio que me revolvía el estómago. Y lo peor era que no solo podía verlo, también lo olía. Era ese aroma el que me advertía de su presencia incluso cuando intentaba disfrazarse. Bastaba con percibirlo para entender que estaba cerca, y en ese instante me obligaba a despertar antes de que lograra hacerme daño. Con los años, ese detalle se volvió parte de mí. Podía recordarlo con exactitud, como si lo llevara grabado en la memoria olfativa, pero jamás lo sentí en el mundo real. Cuando ya era preadolescente, un día se lo conté a mi mejor amiga, en plena etapa de secundaria. Ella me escuchó con cara de incredulidad y cuando le mencioné lo del olor, se quedó impresionada. Buscamos juntas en internet qué significaba oler algo en un sueño y la respuesta me dejó helada. Se supone que cuando hueles algo en un sueño es porque lo estás oliendo en la vida real. No supe cómo procesarlo. Si nunca había encontrado ese olor fuera de mis pesadillas, ¿qué significaba entonces? ¿Que alguien o algo estaba a mi alrededor mientras dormía? El simple pensamiento me ponía la piel de gallina. Aún así, seguí con mi vida. Dejé de mencionarlo, convencida de que nadie me tomaría en serio. El tiempo pasó. Entré a la adolescencia, luego a mis primeros años de juventud, y poco a poco las pesadillas desaparecieron. Había noches tranquilas, sueños normales, nada fuera de lo común. Creí que por fin ese extraño visitante había desaparecido de mi mente, hasta que años después ocurrió algo que me hizo replantear todo. Fui a una fiesta con mis primos y algunos amigos. Recuerdo que el ambiente estaba alegre, música, risas, gente bailando y charlando. Yo estaba relajada, disfrutando, hasta que lo vi. Un chico muy atractivo me miraba desde el otro extremo del salón. Sonreía y de manera instintiva yo le devolví la sonrisa. No había nada raro en él. Parecía un joven común, simpático, seguro de sí mismo. Pero cuando comenzó a caminar hacia mí, lo sentí. Ese olor, exactamente el mismo que había reconocido en mis pesadillas durante la infancia. Fue como un golpe directo al estómago, metálico, penetrante, imposible de ignorar. El aire se volvió pesado y de pronto todo el ruido de la fiesta quedó en segundo plano. No pensé dos veces. Mi corazón empezó a latir tan rápido como en aquellas noches en las que despertaba sobresaltada. Supe, con la misma certeza de cuando era niña, que algo no estaba bien. Me excusé con mis primos con una sonrisa nerviosa y salí de ahí lo más rápido que pude. Caminé sin mirar atrás, temblando por dentro hasta llegar a mi casa. Esa noche no pude dormir, pero algo curioso ocurrió. Jamás volví a soñar con ese hombre. Nunca más apareció en mis noches. Fue como si aquel encuentro hubiera cerrado un ciclo, o como si el simple hecho de reconocerlo en la vida real hubiera roto el vínculo que me mantenía conectada a él. Lo extraño es que, aunque ya no lo sueño, todavía puedo recordar ese olor con total claridad, como si hubiera quedado impregnado en mi memoria. Y cada vez que lo pienso, no puedo evitar hacerme la misma pregunta. ¿Qué o quién era realmente ese hombre que me persiguió durante tantos años? Siempre me he considerado una persona práctica, alguien que no se deja llevar demasiado por supersticiones ni por sueños extraños. Soy de los que piensan que la vida se mueve por decisiones concretas, esfuerzo y sí, un poco de suerte, pero nada más allá de lo normal. Sin embargo, hubo una experiencia que hasta el día de hoy no sé cómo catalogar, una mezcla rara de coincidencia, destino y algo más que todavía no me animo a nombrar. Era una noche cualquiera, después de una semana agotadora de trabajo. Me quedé dormido temprano y recuerdo que el sueño llegó profundo, de esos que parecen tener peso. En ese estado soñé algo muy claro. Veía una pantalla como de televisión con una serie de números que parpadeaban, como si fueran los resultados de la lotería. No era un sueño caótico ni absurdo,
era directo, casi como si alguien me estuviera mostrando algo específico. Cuando desperté, todavía con la sensación fresca, me repetí los números en la cabeza y los anoté en el primer papel que encontré en la mesita de noche. Lo curioso es que yo no suelo jugar a la lotería. A veces la compraba con amigos por diversión, pero nunca lo tomaba en serio. Sin embargo, esa mañana algo me empujó a hacerlo. Pensé, bueno, ¿por qué no? Total, no me cuesta nada probar. Si salió tan vívido en un sueño, ¿qué pierdo con intentarlo? Así que pasé por la tienda de la esquina, marqué esos mismos números en el boleto y lo guardé sin demasiada expectativa. El sorteo era por un premio enorme, algo así como 30 millones de dólares. Y claro que había un ambiente de emoción en todas partes. La gente hablaba de lo que haría si ganara, planes ridículos, viajes alrededor del mundo, renunciar al trabajo. Yo, en cambio, me sentía extrañamente tranquilo, como si algo dentro de mí supiera que esos números tenían algún tipo de peso. La noche del sorteo me senté frente al televisor, con el boleto en la mano. Cuando empezaron a salir los números, me quedé en silencio, mirando fijamente. Primero salió el 12, en mi boleto yo tenía el 13, luego apareció el 24, yo había escrito 23. Así, uno tras otro, cada número era idéntico, pero desplazado por una sola cifra. Si el oficial era 42, yo tenía 41. Si era 36, yo tenía 37. Me quedé helado. No era como fallar por completo, no era que los números fueran al azar y yo simplemente me hubiera equivocado. No, era como si el sueño me hubiera mostrado la secuencia correcta, pero torcida, como si alguien hubiera cambiado todo un paso a la izquierda o a la derecha. El boleto estaba casi perfecto, pero ese casi era todo. No te voy a mentir, por un segundo me imaginé lo que habría sido acertar todo. 30 millones de dólares. La vida entera habría cambiado de la noche a la mañana, pero en vez de sentir frustración, lo que me invadió fue un desconcierto absoluto. ¿Qué clase de coincidencia era esa? ¿Por qué justo un número arriba o abajo en todos? Al día siguiente se lo conté a un par de amigos y, como era de esperarse, se rieron. Dijeron que era típico de mi mala suerte, que si hubiera puesto un poco más de atención quizá lo habría logrado. Pero no se trataba de suerte, lo sentí de otra manera. El sueño fue demasiado nítido, demasiado preciso como para ser casualidad. Hasta hoy me lo sigo preguntando, ¿fue un error de señal? ¿Como si el mensaje hubiera llegado distorsionado? ¿O acaso nunca se trató de que yo ganara, sino de mostrarme que hay cosas que rozan nuestra realidad sin llegar del todo a concretarse? Sea como sea, esa experiencia me dejó inquieto. Desde entonces, cada vez que sueño con algo tan claro, ya no lo ignoro tan fácilmente. No me hice millonario, pero quedé con la sensación de que, por una noche, estuve a un solo paso de tocar algo inexplicable, como si una puerta se hubiera abierto un instante, y luego se hubiera cerrado en mis narices. Yo tenía 19 años en ese entonces. Era ese periodo extraño entre la adolescencia y la adultez en el que sientes que puedes con todo, pero al mismo tiempo estás probando tus propios límites. Vivía todavía en casa de mis padres, aunque ya trabajaba medio tiempo en una cafetería y trataba de ahorrar para independizarme. Era una época de libertad recién estrenada, noches en las que salía con mis amigas sin dar explicaciones, música a todo volumen en el auto y esa sensación de que el mundo era nuestro. Esa noche estaba con mi mejor amiga, Mariana. Eran pasadas de la medianoche y, como siempre, no teníamos ningún plan concreto. Dábamos vueltas por la ciudad con las ventanas abajo, hablando tonterías, riéndonos de cualquier cosa y con el estéreo sonando a todo volumen. Era nuestra rutina para escapar de la rutina, manejar sin rumbo, fingiendo que teníamos más vida nocturna de la que en realidad había en nuestro pequeño pueblo. En una de esas vueltas pasamos junto a un camino que jamás había visto. Tenía un letrero con el nombre de un área que a ninguna de las dos nos sonaba, lo cual era raro porque habíamos crecido ahí toda la vida y conocíamos casi cada calle. Me llamó tanto la atención que le pregunté a Mariana, medio en broma, medio en serio, ¿quieres ver a dónde lleva? Ella sonrió como siempre, buscando la aventura. Obvio, dale la vuelta. Así que hice un retorno y nos metimos en ese camino. Al principio no parecía nada extraño. Asfalto en buen estado, árboles frondosos a ambos lados y algunas casas dispersas. Nada que llamara demasiado la atención. De hecho, yo vivía en una calle parecida. Pero después de unos minutos, algo cambió.
La plática entre nosotras, que siempre era inagotable, simplemente se apagó. Nos quedamos en silencio, como si de pronto hablar no tuviera sentido. Pasaron otros minutos y empecé a sentir una incomodidad extraña, como si algo invisible me apretara el pecho. Entonces lo vimos, un canguro parado junto al camino. Era raro porque, aunque no era imposible ver alguno cerca de esa zona, lo que me heló la sangre fue la manera en que se quedó completamente quieto, girando solo la cabeza para seguirnos con la mirada. No parecía un animal normal, daba la impresión de estar vigilando, como un guardia que decide si dejarte pasar o no. En ese instante, la ansiedad se multiplicó. Recuerdo haber girado hacia Mariana para decirle: «Esto va a sonar ridículo, pero ¿puedes?». Ella ya estaba quitándose el cinturón de seguridad para alcanzar las puertas traseras. «Sí, voy a asegurar las cerraduras». Ese gesto suyo me confirmó que no era solo mi imaginación. Ella también sentía lo mismo. Y aún así, seguimos. No porque fuéramos valientes, sino porque éramos orgullosas y testarudas. Era como si ninguna quisiera ser la primera en admitir que teníamos miedo. Así que avanzamos, con la música ya sonando de fondo como un ruido lejano. El tiempo se volvió pesado. Yo lo calculé por el casete que tenía puesto en el estéreo. Cada lado duraba 30 minutos y había dado la vuelta 2 veces antes de que viéramos un letrero que decía «Camino de tierra adelante». Para ese punto, yo ya me sentía enferma. Tenía la piel erizada, un nudo en el estómago y la sensación de que estábamos siendo empujadas hacia un lugar al que no debíamos llegar. Sin pensarlo demasiado, hice la maniobra más rápida de 3 puntos que he hecho en mi vida y nos regresamos. Y lo más inquietante fue que, cuanto más cerca estábamos de la salida, mejor me sentía. Cuando finalmente volvimos a la carretera principal, fue como si pudiera volver a respirar. Durante meses evitamos ese lugar. Ni siquiera podíamos pasar por el cruce sin tensarnos o sentir un escalofrío. Cuando le contábamos a alguien, nos decían que exagerábamos, que seguramente era nuestra imaginación, que solo nos sugestionamos. Pero el miedo había sido demasiado real para nosotras. 6 meses después, Mariana salió con algo que me dejó helada. ¿Y si vamos de día? Me reí nerviosa, pero acepté. Así que una tarde nos armamos de valentía. Ella tenía nuestros teléfonos en el regazo, ambos con números de emergencia ya marcados, y pusimos música pop alegre para tratar de hacer que la atmósfera fuera más ligera. Esta vez no nos tomó más de 5 minutos llegar al letrero de Camino de Tierra. Revisamos el odómetro. Todo el tramo asfaltado tenía apenas 1 kilómetro de largo. 1 kilómetro. Y nosotras, aquella noche, jurábamos haber manejado más de media hora en esa carretera. Nos miramos sin decir nada, luego dimos la vuelta, otra vez con prisa, y no volvimos jamás. Han pasado más de 20 años desde entonces, y cada vez que alguien menciona esa zona del letrero, Mariana y yo nos miramos con un escalofrío compartido. Hace poco, sin venir a cuento, le pregunté: «Oye, ¿tú estabas conmigo esa noche en la carretera donde...?» Ella me interrumpió antes de terminar. «Sí, y no quiero hablar de eso. Y yo tampoco, porque sé con absoluta certeza que aquella noche entramos en un lugar en el que nunca debimos haber estado». Yo tenía 10 años cuando pasó algo que hasta el día de hoy sigo sin poder explicar. Era una tarde cualquiera en casa, de esas en las que no pasa mucho y uno simplemente anda deambulando entre los cuartos buscando qué hacer. Mis papás estaban en la sala, mi hermana en su cuarto y yo, como siempre, prefería quedarme tirado en el sillón jugando con cualquier cosa antes que contestar el teléfono de la casa. En ese tiempo todavía teníamos de esos teléfonos fijos con contestadora integrada, de los que, si no levantabas la bocina, podías escuchar en vivo lo que la persona iba dejando grabado en el mensaje. Esa tarde sonó el teléfono y yo, por flojera, decidí no contestar. Pensé, seguro es una llamada aburrida o para mis papás. Pero entonces empecé a escuchar lo que se estaba grabando, y fue ahí cuando mi piel se puso chinita. Una voz de hombre que no reconocí dijo con toda naturalidad: «Hey Mike, estoy en la fonda de Toña, con Bill y con tu papá. Queríamos saber si querías venir». Al principio pensé que había escuchado mal, que quizá estaba confundiendo los nombres, pero no, lo dijo tal cual. Mike, que es mi papá, Bill, su hermano, mi tío y su papá, mi abuelo. Se trataba de mi tío y mi abuelo, quienes habían fallecido meses antes en un accidente automovilístico. Me quedé helado escuchando, sin mover un músculo.
Y como si eso no fuera suficiente, se empezaron a escuchar más voces de fondo, como si efectivamente hubiera varias personas platicando en un restaurante. Reconocí la risa de mi tío Bill, clarísima, y hasta el tono grave que tenía mi abuelo al hablar. Me dio un miedo horrible. Salté del sillón y fui corriendo a buscar a mi papá. Le grité que tenía que escuchar el mensaje, que algo muy raro estaba pasando. Él vino de inmediato y alcanzó a escuchar la parte final. Lo vi ponerse pálido y quedarse inmóvil, como si no supiera qué pensar. Cuando terminó la grabación, mi papá no dijo nada durante unos segundos y después me miró con la misma confusión que yo sentía. Sin embargo, trató de mantener la calma y dijo que quizá era una broma de mal gusto. Agarró el teléfono, buscó el número que había llamado y decidió devolver la llamada. Pero cuando lo hizo, la operadora automática respondió: "El número que usted marcó no es válido". Eso fue lo que más nos desconcertó. Si hubiera sido una broma, alguien tenía que estar detrás. ¿Cómo iban a inventarse con tanta precisión los nombres de su familia, el restaurante favorito de ellos, y hasta la voz de mi abuelo y mi tío muertos? Y peor aún, ¿cómo es que el número simplemente no existía? Mi papá intentó restarle importancia, pero yo lo noté nervioso el resto de la tarde. Apenas si quiso hablar del tema. Yo, en cambio, me quedé obsesionado durante semanas repasando la escena una y otra vez en mi cabeza. A veces pensaba que quizá mi abuelo y mi tío querían mandar un mensaje, como si en algún lugar todavía estuvieran compartiendo momentos juntos, y lo alcanzamos a escuchar de manera accidental. Hasta hoy, nadie en mi familia tiene una explicación. Cada tanto lo recordamos en reuniones, pero siempre termina con un silencio incómodo. Preferimos no profundizar demasiado. Lo único que sé es que esa tarde escuché a mi abuelo y a mi tío hablar desde un teléfono, cuando se suponía que ya no estaban en este mundo. Tenía apenas unos meses de haberme mudado a aquel vecindario. Vivía sola por primera vez en mi vida, después de muchos años compartiendo casa con roomies durante la universidad. Siempre había querido tener mi propio espacio, decorar a mi manera y disfrutar de la tranquilidad de llegar a un lugar que fuera únicamente mío. Mi casa no era nada lujosa, más bien pequeña, pero tenía un porche acogedor y un jardín al que yo le tenía planes de convertir en mi refugio verde. Ese 4 de julio había ido a una fiesta con unos amigos y unos primos que vivían cerca. La noche había sido típica de esas celebraciones: fuegos artificiales iluminando el cielo, música alta, risas, comida rápida y cervezas frías. Estuve rodeada de gente durante horas, pero en el fondo lo que más me ilusionaba era regresar a mi casa, ponerme ropa cómoda y descansar después de un día tan largo. Ya era pasada la medianoche cuando llegué a la entrada de mi calle. El barrio estaba en silencio, con apenas algunas luces prendidas en casas dispersas. Caminé hacia mi puerta con las llaves en la mano y justo entonces pasó algo extraño. El vello de mi nuca se erizó de golpe. Fue como esa sensación que te recorre cuando sabes que alguien te observa, aunque no veas a nadie. Me detuve, giré la cabeza lentamente, pero no había nada. La calle estaba vacía, ni un coche pasando, ni un perro ladrando. Respiré hondo, traté de tranquilizarme y avancé otro paso. Fue ahí cuando todo cambió de manera brutal. De repente, el cielo que unos segundos antes estaba lleno de estrellas se volvió un manto negro, tan oscuro que parecía que habían apagado todo el universo en un instante. No era la típica nube tapando la vista ni el humo de los fuegos artificiales, no. Era una oscuridad total, densa, como si me hubieran arrancado de la tierra y me hubieran lanzado a un espacio vacío. Lo que más me asustó fue el sonido. El aire empezó a vibrar con un zumbido bajo, constante, tan fuerte que podía sentirlo en los huesos. Era como el ruido de un transformador eléctrico enorme, pero multiplicado, como si el cielo entero estuviera vibrando. La sensación me paralizó por un segundo y de inmediato algo en mi interior me gritó que tenía que correr. Corrí a la puerta de mi casa, casi tropezando mientras trataba de meter la llave con las manos temblorosas. Logré entrar y cerré de golpe, apoyándome en la madera mientras mi corazón martillaba. Todo el interior de mi casa parecía intacto, como si nada hubiera pasado afuera, pero yo seguía escuchando ese zumbido lejano que poco a poco fue desvaneciéndose hasta desaparecer. Al día siguiente, con el miedo todavía fresco, decidí preguntarles a mis vecinos si habían notado algo extraño. Mi vecina de al lado, una señora mayor que siempre regaba sus plantas temprano en la mañana, me miró confundida cuando le conté lo que había pasado. Su respuesta fue un simple: ¿oscuridad? ¿Un zumbido?
No, querida, yo no escuché nada. Fui preguntando a otros en la cuadra y todos parecían desconcertados. Nadie había visto el cielo apagarse ni sentido ese zumbido en el aire. Yo insistía, trataba de explicar cómo lo había experimentado, pero solo obtenía miradas escépticas y encogidas de hombros. Lo más extraño es que desde esa noche no volví a sentirme igual caminando hacia mi casa. Aunque nada más volvió a ocurrir, cada vez que caía la noche tenía la misma sensación de que algo estaba pendiente de mí, como si aquel cielo vacío y aquel zumbido hubieran sido una advertencia. Lo que me sigue intrigando es lo repentino de todo. No hubo transición, no fue un fenómeno natural que pudiera explicar, simplemente ocurrió. Un instante estaba bajo un cielo estrellado y al siguiente me encontraba en una especie de vacío vibrante que no parecía pertenecer a este mundo. Hasta hoy me pregunto, ¿qué fue lo que realmente pasó aquella noche? ¿Un error en mi percepción? ¿Un fenómeno atmosférico raro? ¿O tal vez una grieta, un parpadeo entre nuestro mundo y otro lugar que apenas pude vislumbrar por unos segundos? Sea lo que sea, lo único que sé es que no lo soñé, yo lo viví. Y cada vez que el aire se queda demasiado quieto en mi calle, recuerdo ese momento y me estremezco como la primera vez. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.